Y sin más, pues bueno, vamos a pasar a la clausura. Monseñor Martínez Camino, si quiere hacer el favor y el honor de... Bueno, nosotros nos sentiríamos... Sí, yo muy brevemente, simplemente pues agradecer a Fernando Ariza, el profesor del Instituto de Humanidades, vicesecretario del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, porque se ha prestado a coordinar esta parte de la sesión, de la jornada, y por supuesto a monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que ha accedido muy amablemente, aunque no le hayamos avisado con mucho tiempo, a clausurar la jornada. Bueno, pues la fecha es mala porque ha sido la vuelta justo de las vacaciones, pero yo creo que los frutos van a ser muy abundantes, porque además, pues durante el rato que hemos estado también en el almuerzo, etcétera, han surgido muchas posibilidades de colaboración, muchas ideas, y estoy convencido de que como ahora nos va a ilustrar don Juan Antonio, pues, y también Fernando, mi tocayo, pues bueno, pues también vamos a disfrutar de los frutos de la santidad, pues de estos grandes santos de la Iglesia Universal, pues seguro que nos empujan a seguir haciendo cosas positivas. Pues ya, Fernando, pues ya pues proceder al acto de clausura cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Yo pensaba simplemente clausurar hablando del instituto y de la función que tiene el Instituto de Humanidades. Ángel Ayala, que está vinculado a la Fundación San Pablo CEU, en la dedicación de este tipo de actos en los que se aunan la calidad académica, humanista y cultural con el espíritu cristiano que nos caracteriza. Sin embargo, yo creo que dadas las circunstancias, ¿no?, y considerando que tenemos aquí a Monseñor, pues voy a cederle a él la palabra para que pueda clausurar el acto sin más, y por supuesto que pueda dedicarnos unas palabras que estaríamos encantados de escuchar. Pues las palabras que surgen después de esta jornada tan espléndida en la que hemos tenido la satisfacción de escuchar a verdaderos expertos y a personas que, además de conocer, están interesados, como se ha visto, también personalmente en el tema. Pues la palabra que surge es la palabra gracias. Gracias, en primer lugar, a los profesores que han intervenido, a todos ellos, porque si hubiese que decir cuál es la mejor de las ponencias de esta jornada, cuál es la que más me ha gustado, pues es como cuando preguntan a un niño, a papá o mamá, pues es que es imposible decir cuál es mejor. Los que ustedes son testigos de ello y los que han seguido esta jornada por internet, pues son testigos de ello. Creo que no exagero al decir esto, que hay pocas ocasiones en las que se puede asistir a una jornada entera sin tener la sensación de que ha sobrado nada o que se ha perdido un minuto, sino que se ha aprendido y que se ha además pasado bien. Porque cuando hay una ponencia bien estructurada y bien organizada, uno disfruta de ella. Cuando a veces hay que aprender con muchas dificultades y viendo que, bueno, está preparado, pero no, pero sí, pues a veces uno sufre un poco. Entonces, esta jornada, para mí, personalmente, ha sido un enriquecimiento tremendo, que agradezco a los profesores Lavarga, Urquiza, del Río, Fortún y Burrieza, pues con toda el alma. Y por supuesto a los organizadores. Como tenemos esta magia de los medios y de que según se me ha dicho, va a quedar colgada esta jornada a disposición de los usuarios, pues esto desde luego compensa con creces el esfuerzo hecho por los organizadores y por los ponentes en unas jornadas tan bien preparadas y con una ocasión tan relevante
para la vida y para la historia de la Iglesia. Y después de esta palabra, que es la palabra de gratitud a todos ellos, y la palabra por haberme invitado a venir, sino una pequeña pincelada sobre la trascendencia de dedicarse al estudio de los santos. En esta ocasión, con motivo del 4º centenario de esta gran canonización en Roma, que, como hemos escuchado al profesor Lavarga y a los demás, pues marcó un antes y un después de esta praxis de la Iglesia Católica de las canonizaciones. Hay otras confesiones, por ejemplo la Iglesia Ortodoxa rusa o la Iglesia armena, por ejemplo, que había perdido la práctica de las canonizaciones y la ha recuperado para canonizar a los mártires del siglo XX del genocidio armenio. Recuperó para este motivo esta práctica que la Iglesia Católica, en diversas modulaciones, como también hemos visto aquí, pues ha mantenido siempre. De reconocer a algunos bautizados como ejemplos, como imágenes providencialmente presentes en la historia de la Iglesia para actualizar la presencia de Cristo en ella, en la Iglesia y en la historia. Bueno, pues digo que con esta ocasión es una ocasión magnífica para revalorizar lo que significan los santos en la vida de la Iglesia y para animar humildemente, y en cuanto me pueda corresponder muy humildemente, a quienes se dedican a este asunto de conocer a los santos y de darlos a conocer. El Concilio de Trento, como se ha dicho aquí esta mañana, limpió, fijó y dio esplendor a la fe católica y a la vida de la Iglesia. Y una de las cosas que hizo fue, pues, limpiar y fijar lo que significaba el culto a los santos, tan controvertido entonces, precisamente por los reformadores protestantes que acusaban el culto a los santos de idolatría y de sustituir al único santo, que es Cristo, por pecadores que somos todos, y de dar culto a quien no se debería dar culto. Entonces el Concilio de Trento tiene un pequeño decreto que trata sobre el culto de los santos y sobre cómo es justo el dar culto a los santos. Y dice, es justo hacerlo así. Pero no desarrolla mucho el por qué. ¿Por qué es bueno el culto de los santos? El decreto me parece que se titula De Cultu Sanctorum. Y luego en los demás decretos del concilio, que son amplios pero escuetos, no con un desarrollo literario muy grande como son los del Concilio Vaticano II, aquellos son más bien de estilo canónico, jurídico. En ese decreto es justo del culto de los santos por este motivo. Se da por supuesto quiénes son los santos en la tradición. La Iglesia ha venerado a los mártires desde el primer momento y no tenía duda de que los mártires menoscabasen el culto al único santo que es Cristo, el mártir de los mártires, sino que los veneraba como aquellos que han unido su sangre a la sangre redentora de Cristo y que por eso han sido redimidos por Él. Esto era la tradición de la Iglesia y Trento no necesitaba desarrollarlo. Se daba por supuesto. Lo único que decía era el culto a los santos es legítimo. Pero Vaticano II el Concilio Vaticano II ha desarrollado muchísimo la razón del culto a los santos. Y no por casualidad, sino porque a lo largo del siglo XX ha habido una teología sobre los santos que es recogida en el concilio. Una teología ligada a nombres como los siguientes:
que les van a sonar. Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger, entre otros. Se pueden decir más, otros dominicos, por ejemplo, Filipón, dominico. Y recogiendo este esfuerzo teológico del siglo XX, el Concilio Vaticano II dice en Lumen Gentium número 50 que los santos son aquellos hermanos nuestros que se han dejado modelar más perfectamente según la imagen de Cristo. Y en ellos, pásmense ustedes de lo que dice aquí ahora el concilio, en ellos, en los santos, Dios manifiesta al vivo a los hombres su rostro y su presencia. De modo que en esta nube ingente de testigos se manifiesta la verdad del Evangelio. Entonces, los santos son medio de la revelación de Dios. Dios manifiesta en los santos al vivo, vivide, no solo scripte, no solo escrito como en la Escritura Santa, sino al vivo su rostro y su presencia. Esta palabra del concilio, a mi humilde manera de ver, no está del todo desarrollada. Está desarrollada en los escritos de von Balthasar y de Ratzinger, antes, pero ahora merecería un desarrollo ulterior. Es decir, los santos son medio de la revelación de Dios. Es decir, no podemos conocer el rostro de Dios si no conocemos a los santos. Dios manifiesta al vivo su rostro y su presencia en los santos a los hombres de cada época. Es decir, los santos no solo interceden por nosotros desde el cielo, cuando ya han sido canonizados, y no solo son un ejemplo de vida para nosotros cuando ya tenemos estos modelos que la Iglesia nos ha puesto, sino que en la tierra, en su historia, cuando se están haciendo santos, cuando están realizando a fondo su bautismo, es decir, su muerte con Cristo, ahora que estamos en Pascua, para que en ellos se refleje la vida de Cristo al vivo, en una persona, no en palabras, aunque sean las palabras de la Escritura Santa, que se quedan en palabras si no están unidas a la vida de la Iglesia. La sola Escritura no basta para conocer a Cristo. Es necesaria la vida de Cristo hoy, que es en los sacramentos y en los santos. En este sentido, von Balthasar nos ha dicho bien cómo los santos son portadores fundamentales de la tradición viva de la Iglesia. Y como sabemos bien, Trento lo dejó claro, el Concilio Vaticano II lo ha desarrollado en Dei Verbum, la única revelación de Dios tiene dos canales, por decir así, que son la Escritura y la tradición. Y son inseparables. La Escritura sola no basta y la tradición no existe sin la Escritura. Y aquí los santos, como portadores activos principales de la tradición, ya en vida nos ayudan a ver quién es Cristo y quién es Dios. Son figuras, esta es la palabra que emplea von Balthasar, gestalten, figuras que la providencia quiere y que la Iglesia al mismo tiempo gesta. Los santos no caen del cielo, los santos son hijos de la Iglesia, pero al mismo tiempo mueven a la Iglesia, le dan a la Iglesia orientación y futuro en vida. Y los santos canonizados son los primeros, pero hay muchos no canonizados también en nuestra vida. ¿Cómo conocemos a Cristo verdadero? ¿Leyendo nosotros la Biblia? ¿O oyendo a nuestros padres, a nuestros catequistas, a nuestros amigos, a los testigos de Cristo? La fe cristiana se transmite en los testigos que la viven, que viven la fe cristiana, no en los exegetas de la Biblia.
solo si son santos. No los exegetas, sino los testigos de la vida cristiana. Entonces, aquí se ve la importancia grandísima de una jornada como esta que han ustedes organizado, que tiene una trascendencia cultural, histórica, pero religiosa y evangelizadora en el sentido más neto de la palabra. Y aquí mismo ahora el profesor Burrieza nos ha hecho referencia. Yo no conocía la primera referencia de esa carta. ¿De quién era? De la vida de la carta de Laínez sobre cómo le piden a San Ignacio, el padre Cámara, hasta que le convencen: padre, cuéntenos, no sé si esto lo dijo usted, pero yo me acuerdo leer la autobiografía, cuéntenos usted su vida. Y San Ignacio decía: no, yo no te cuento, por humildad. Y le decía: ¿qué importa mi vida? Lo que importa es anunciar a Cristo. ¿Y qué le dice González Cámara? Y le convenció. Dice: es que si usted nos cuenta su vida, está usted fundando de nuevo la compañía. Está usted evangelizando. Su vida es un modo de evangelización inexcusable, la vida de los santos. ¿Y cómo llegó San Ignacio en Pamplona a pensar que su vida mundana era de aquel mancebo hasta los 26 años? ¿Cómo llegó a pensar que lo de Cristo va en serio? Leyendo por providencia divina la Flos Santorum, la vida de los santos. Los santos reflejan a Cristo en cada momento de la historia. El Papa Francisco, recogiendo esta teología del concilio y de von Balthasar y de Ratzinger, dice en Gaudete et Exsultate, esta exhortación apostólica, por desgracia, no recibida como debería serlo suficientemente, dice que cada santo es una misión. Cada santo es una misión. Los santos son una biografía y tienen una biografía. Tienen su biografía particular, la época de sus distracciones, sus manías, sus enfermedades, sus pecados, Pero en medio de todo eso hay una figura. Esto lo escribe von Balthasar en la introducción a la vida de Santa Teresa de Lisieux. La introducción de von Balthasar a la vida de Santa Teresa de Lisieux, a su biografía sobre Santa Teresa de Lisieux, que escribe von Balthasar, es donde nos cuenta esto. Cada santo es una misión. Y en medio de la biografía concreta de aquella mujer joven que entró en el Carmelo de Lisieux, que tenía sus achaques psíquicos y físicos, hay una figura que es una misión de Dios para aquel momento de la historia de la Iglesia. Esa figura es la misión. Y por eso, ¿cuál es la misión de San Ignacio de Loyola, por ejemplo? Según nos acaba de decir el profesor Burrieza. ¿Dónde se fijan los que hacen la historia? Habrá que ver, en medio de las vicisitudes tan diversas de la vida de San Ignacio y de los intereses exteriores, el interés de Francia, de España, de Roma, ¿cuál es la misión? ¿Cuál fue la misión de San Ignacio? Esto no es fácil de responder, pero cada santo tiene una misión. Una misión en la actualización y, por lo tanto, en la transmisión del Evangelio. Los santos son el Evangelio vivo, al vivo. Esta es una expresión de von Balthasar que recoge el concilio en Lumen Gentium 20. Creo yo que la recoge, no tengo la prueba documental, pero creo que sí que viene de ahí. Pues muchísimas gracias. Para Madrid, que el próximo día 15 de mayo va a abrir el año santo jubilar de San Isidro, con motivo del 400 aniversario de su canonización, esta jornada es también providencial y aquí queremos agradecerla especialmente. Yo hoy me he enterado aquí, no es difícil que me entere, ustedes no, pero yo soy lego en la mayoría de estas cuestiones, pues que esta canonización del año 22 fue pensada para San Isidro.
y que los demás se le fueron añadiendo por distintos motivos. Y San Isidro llevaba 400 años de santo cuando le canonizaron. Celebramos en Madrid los 400 años de la canonización de San Isidro y los 850 años de la veneración de San Isidro. La ponencia de la profesora del Río también nos ha explicado muy certeramente cómo antes que el rey está el santo. Diríamos así, cómo la aureola de Madrid viene de ser capital de la monarquía hispánica, pero como el gran Lope, incluso también Calderón y los demás, vieron que en el fondo lo que mueve el alma, lo que movía el alma de la monarquía hispánica era el deseo de la santidad. Y por eso San Francisco Javier le podía cantar las 40 al rey de Portugal. Y el rey de Portugal tenía que vérselas a ver qué hacía, cómo actuaba. Porque los reyes entonces, el poder temporal, sabían que no son el poder supremo y que los que ejercen el poder temporal tienen que dar cuenta de sus acciones a un poder superior. Y por lo tanto, era más fácil el diálogo con ellos. El diálogo y la crítica. Si alguien se cree el poder supremo en el mundo, por lo tanto, erróneamente, no es tan fácil decir la verdad. Como decía San Francisco Javier, yo he venido aquí, a estas tierras lejanas, a poner guerra entre Satanás y Cristo, para hablar de verdad a estas gentes, hablar de verdad, decía él, sobre la verdad. Naturalmente son magníficos los diálogos con los monjes del Japón, a los que ha hecho referencia el profesor, que él cuenta en sus cartas. Unos diálogo interreligioso auténtico, con las razones de la teología de París, que él esgrimía a aquellos monjes que le preguntaban, por ejemplo. Pero bueno, usted, europeo, nos habla usted de un Dios creador, providente y bueno, que ha creado todo de la nada. Y ahora viene usted a decirnos que existe ese Dios. ¿Y cómo nos ha tenido que esperar este Dios a que venga usted ahora aquí a decírnoslo? Y nos ha tenido en la ignorancia tanto tiempo. No puede ser un Dios bueno. ¿Cómo no nos lo ha dicho antes? ¿Y qué respondía San Francisco Javier? Lo leemos en las cartas de San Francisco, que son impresionantes, pero son estas preguntas que ya estaban entonces para el auténtico diálogo interreligioso. Termino. Muchas gracias por lo que esto también significa, esta jornada para el año jubilar de San Isidro, que durará desde el 15 de mayo del 22 al 15 de mayo del 23, y mucho ánimo a todos los que se dedican con este empeño y esta competencia a la divulgación, al conocimiento y a la divulgación de la vida de los santos, que son el Evangelio vivo. Muchas gracias.